comenzaron las deliberaciones en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Vamos a charlar un poquito de este tema con Leopoldo Moró, que es el diputado nacional por el Frente de Todos, que estuvo allí, por supuesto. Hola, Leopoldo, buen día. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo va? ¿Cómo empezaste el año? Bien, por suerte muy bien. Espero que vos y los tuyos también. Me alegra, también, como siempre, tenerte aquí en nuestro programa y agradecido siempre porque nos atiendas. Bueno, no, al contrario. ¿Qué balance haces en lo personal, pero también desde el bloque, de lo que ocurrió ayer en la Comisión de Juicio Político? Mira, creo que fue muy positivo. En primer lugar, porque la comisión se constituyó, lo hizo con la totalidad de los legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición. Vos viste que en los últimos días venían haciendo terrorismo mediático algunos medios de comunicación muy interesados en defender su Corte Suprema de Justicia, porque hemos llegado a este punto, ¿no? No es la Corte de Justicia de todos los argentinos, sino de un sector de los argentinos. Uh-huh. Y sobre todo de un sector de los grupos dominantes de la Argentina. Bueno, la comisión se constituyó, se habilitó el procedimiento, bueno, son tecnicismos, pero que tiene cierta rigurosidad, uh-huh, porque se trata nada más y nada menos que de un juicio político, así que se cumplió el primer paso, que es de establecer si el sujeto, en este caso la Corte Suprema, está comprendido en el artículo 53 de la Constitución, y si las denuncias tienen la sustentabilidad suficiente como para dar los primeros pasos. Bueno, todo se hizo en armonía dentro de los términos de la Constitución, del reglamento de la Cámara y del reglamento de la propia Comisión. Obviamente hubo después un debate que también a mi juicio se desarrolló en términos civilizados, y se avaló también la continuidad a través de un plan de trabajo que se aprobó. El jueves que viene vamos a escuchar a los denunciantes. Hoy hay 14 pedidos de juicio político, 14 pedidos de juicio político. Uh-huh. Algunos provienen de particulares, otros de instituciones y otros que son de los propios legisladores. Vamos a escuchar a cada uno de los denunciantes que vienen de alguna manera a ratificar. Vos sabés que si bien lo nuestro no es un procedimiento penal, tiene algún parecido con algunos artículos del Código Procesal Penal, vienen a ratificar sus denuncias. Y después, posteriormente, el jueves 9, vamos a entrar en lo que se llama la etapa de la admisibilidad, es decir, es cuando la comisión decide si admite el inicio del procedimiento o lo rechaza. Bueno, todo se desarrolló, te reitero, en un marco normal, no se cayó la República, no se vino abajo el mundo como lo anunciaban, estuvo muy lejos de ser un show o un circo, como también lo querían descalificar, así que fue una jornada muy positiva. Te pregunto algo que tiene que ver con la mirada que la oposición propone a la sociedad, y es, pierden el tiempo en debatir esto, porque podrán lograr un dictamen en comisión, pero cuando esto llegue al recinto se les va a caer porque no tienen los números para que se pueda aprobar eventualmente el juicio político o el pedido de remoción a los jueces. ¿Qué contestás ante esto, que seguramente habrás escuchado el argumento? Sí, por supuesto, fue uno de los argumentos más reiterados que se vieron en los medios de comunicación. Además a eso le agregaban también el calificativo de un juicio que amenazaba a la Corte, o de una patoteada del Poder Ejecutivo frente a la Corte, y bueno, tantas otras adjetivaciones. A ver, salió ese tema ayer, y en un momento dado me tocó intervenir, y precisamente yo decía en esa intervención lo siguiente: hace 3 años aproximadamente, la coalición cívica que conduce Elisa Carrió presentó un pedido de juicio político, concretamente contra Ricardo Lorenzetti, que creo que todavía era, cuando fue presentado el juicio político, sí, estoy seguro, que todavía era presidente de la Corte. Uh-huh. Obviamente, nadie suponía en aquel momento que la coalición cívica podía reunir los 2 tercios.
era una fuerza pequeña porque ni siquiera había sido acompañada en ese pedido de juicio político por sus aliados de Juntos por el Cambio. Sin embargo lo presentaron. Y no, los medios de comunicación, que son los que están más interesados hoy en defender su corte, no salieron a decir que era un show, que era un disparate, que era un circo, porque no iban a alcanzar los 2/3. Al contrario, algunos salieron a respaldar el pedido de juicio político porque decían que tenía seriedad, sustentabilidad, etcétera. Esa es una primera distinción en el tratamiento del tema. Pero ayer yo les decía, miren ustedes qué cosa paradójica. Precisamente porque ustedes sostuvieron, renovando año tras año el pedido de juicio político, ahora pueden encontrarse con la posibilidad de tener esos 2/3. Te digo por qué, porque también esto es poco común que lo conozca el público en general. Si se aprueba el juicio político, por ejemplo en este caso en el que estamos tramitando, tiene 3 años de vigencia el dictamen. Y además nosotros tenemos, Mauro, la convicción, la certeza, la seguridad de que los argumentos que vamos a desplegar, llegado el momento de iniciado el sumario de investigación después de que se vote la admisibilidad, que suponemos que se va a votar afirmativamente, los argumentos van a ser muy contundentes y muy demostrativos del mal desempeño de los miembros de la Corte, y en particular de algunos de ellos. Y estamos convencidos de que eso va a tener mucho peso, porque el trámite del juicio político tiene una virtud. Pone al descubierto la realidad, sube a la superficie a una estructura de poder que se mueve en el más absoluto anonimato. Entonces yo creo que el debate, que no tiene plazo, nosotros no nos hemos establecido un plazo temporal, nos hemos establecido sí un plan de trabajo que va a ser muy intenso, pero el debate, los testimonios que se van a escuchar, las pruebas documentales que se van a aportar, etcétera, van a tener una contundencia enorme, una contundencia muy, pero muy impactante. Ahora, entonces yo creo que el juicio político tiene la posibilidad a la postre de prosperar. Leopoldo, ¿cómo estás? Acá Nazarena Lomagno te saluda. Mientras tanto, mientras este pedido de juicio político se trata, está el Congreso prácticamente parado, ¿no? Porque hay casi 30 proyectos en discusión que ya Juntos por el Cambio adelantó que no iba a dar el quórum necesario para tratarlos. De esos casi 30 proyectos, ¿cuáles te parece que deberían tratarse con urgencia? Bueno, mira, yo creo que los 30, y si fuera posible muchos más, pero cierto es que hay algunos que son prioritarios. Uno de ellos, por ejemplo, el más conocido y el que más impacta en un núcleo muy importante de la sociedad, es el de la deuda previsional, el de la moratoria previsional, que normaliza la deuda previsional, porque afecta a casi 800.000 personas, el 70% de las cuales son mujeres, que están a la expectativa de poder jubilarse y podrían haberlo hecho ya, o podrían haber iniciado el trámite si el año pasado, en los últimos meses, en diciembre, no se hubiera bloqueado por parte de la oposición el tratamiento de ese proyecto. En realidad, el pretexto del juicio político es un pretexto. Ustedes saben mejor que yo, porque son periodistas que siguen estos temas, que ya vienen bloqueando la actividad del Parlamento desde hace mucho tiempo. Y bueno, ahora encontraron en esto un nuevo pretexto, pero yo creo que también eso va a ser abandonado, esa actitud va a ser obstruccionista, va a ser abandonada por Juntos por el Cambio. ¿Y por qué digo esto? Primero porque ya han participado en estos días de algunas reuniones de comisión, incluso votando favorablemente algunos despachos. Antes decían que no iban a participar de ninguna actividad. Participaron, como te dije recién y reitero, de la Constitución y la puesta en marcha en la Comisión de Juicio Político del procedimiento. Yo creo que no van a poder soportar mucho tiempo más la presión de la opinión pública, de la sociedad. El problema de ellos es la presión que tienen, no de la opinión pública, sino de algunos opinadores, que son los que les están encima permanentemente, llevándolos a posiciones que me parece que le están haciendo además perder prestigio frente a la opinión pública, porque la gente quiere que los legisladores trabajen, porque la gente quiere que los legisladores sancionen leyes
en favor de la sociedad, porque los legisladores quieren que, por ejemplo, se trate de la creación de las 8 universidades que están pendientes, porque hay miles de chicas y de chicos que están detrás de esa expectativa. Así que yo no creo que puedan mantener por mucho tiempo más esto, más allá de la presión que haga el grupo Clarín, que es uno de los más interesados en defender, reitero, su Corte Suprema. Leopoldo, muchas gracias por este contacto con Radio 10. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, Mauro, que les vaya muy bien. Que tengas buen día. Leopoldo Moro, diputado nacional del Frente de Todos. 15 pasan de las 11 de la mañana. Marolio es una de las marcas más elegidas por los argentinos porque le da sabor a tu vida. Marolio le da sabor.